Hola, ¿qué tal están? Hablando de Hegel. Jorge Guillermo Federico Hegel nació en 1770 en Stuttgart, Alemania, y murió en 1831 en Berlín. Es uno de los más importantes filósofos de la historia, un representante clásico y realmente grandioso del idealismo filosófico, del idealismo absoluto. Como hitos de su vida podemos destacar varios. Desde 1788 a 1793 estudia teología en Tubinga y tiene como compañeros y amigos a Hölderlin y Schelling en sus estudios. A partir de 1793 hasta 1800 ejerce como preceptor privado en Berna y luego en Frankfurt. De estos años datan sus célebres escritos de juventud, que no llegó a publicar en vida, pero que se publicaron posteriormente. Kant y Fichte dominan entonces la escena filosófica y Schelling ya se ha dado a conocer, aunque Hegel todavía es un perfecto desconocido. Pero a partir de 1801 hasta 1806 aproximadamente comienza una etapa muy importante en la trayectoria filosófica o intelectual de Hegel. Se traslada a Jena, animado por Schelling, para integrarse en la actividad del centro filosófico alemán más importante de su tiempo. Publica su primera obra, una obra extraordinaria, sin ninguna duda, Diferencia de los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, en 1801, declarándose favorable a Schelling. Su sistema le parece objetivo y subjetivo al mismo tiempo, el verdadero idealismo. También, como profesor en la universidad, enseña al lado de Schelling, Krause y Fries. Las lecciones de esta época, publicaciones póstumas, constituyen el llamado sistema de Jena de 1804 a 1805 y son el primer esbozo, la primera forma de su sistema definitivo. En 1806 Napoleón toma Jena y se cierra la universidad. En la etapa de 1808 a 1816 transcurre su vida primero con 2 años en Bamberg como redactor del periódico local. Publica también en 1807 La fenomenología del espíritu, una de sus obras principales, escrita en Jena, y en el prólogo declara su distanciamiento de la filosofía de Schelling. Luego se traslada a Nuremberg como director del gimnasio, pues un instituto de la época de enseñanza media, y publica los 2 volúmenes de la ciencia de la lógica, una obra pues, de más de 1000 páginas, entre 1812 y 1816. En 1816 se traslada a la Universidad de Heidelberg, comienza a ser conocido, publica la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en 1811, la más completa exposición de su sistema, y se fue ampliando en las ediciones de 1827 y 1830. Y en la primera edición completa de sus obras, los editores añadieron amplios fragmentos tomados de sus cursos. Desde 1818 a 1831 es su etapa en la Universidad de Berlín como profesor, donde permanece hasta su muerte y donde alcanza su mayor prestigio. Crea escuela y posee una revista como órgano propio. Se podría decir que se convirtió en el filósofo oficial del Estado prusiano y en el dictador de la cultura alemana, aunque también hay que decir que fue objeto también de la censura prusiana en algunas de sus obras, escritos, artículos. Lo que sucede es que supo superar esta censura prusiana de una forma muy brillante, muy original y muy sagaz. De esta época datan las siguientes obras: Fundamentos de la filosofía del derecho, de 1821. Los apuntes de sus lecciones fueron publicados más tarde por sus discípulos, por ejemplo, en obras como Filosofía de la historia, Filosofía del arte, Filosofía de la religión, Historia de la filosofía. Si comparamos a Hegel con Fichte y Schelling, aparecen varias diferencias. Primero, que empezó a publicar relativamente tarde. Fichte, por ejemplo, ya era conocido desde 1792 y Schelling lo sería 2 años más tarde, desde 1794. Segundo, que a partir de su primera obra importante, La fenomenología del espíritu, de 1807, Hegel no varía sus conceptos fundamentales. Fichte y Schelling, por ejemplo, se corrigieron continuamente, a diferencia de Hegel. Por eso es posible establecer una línea sencilla en su evolución. Podemos decir que si hubiera que
definir los principios del sistema, habría que señalar varias cuestiones importantes como las más esenciales en su filosofía y que son estas que voy a delinear o explicar a continuación. En primer lugar, hay que decir que el concepto fundamental de la filosofía hegeliana es el concepto de lo infinito y el problema clave la relación de lo finito con lo infinito. Podemos decir que Hegel buscará conceptualizar cómo en lo infinito se comprende todo y se reconcilia todo. En este sentido, pues también se puede comprender el infinito como totalidad. En efecto, para él lo infinito no está más allá de lo finito, ni es algo vacío o indeterminado. Lo infinito contiene en sí lo finito. Por tanto, el infinito es, en consecuencia, el todo o la totalidad de lo real. Por eso, para Hegel, solo es verdad la totalidad y no hay en sentido estricto verdades parciales. Algo es verdad solo en la medida en que se integra, podríamos decir, en la totalidad. También se puede comprender el infinito como devenir. En la época de Hegel está claro que la filosofía de Spinoza tuvo en Alemania una profunda repercusión, una profunda penetración. También Spinoza hablaba de una sustancia infinita que lo comprendía todo, en sí misma, como simples modos suyos. Se podría pensar, por tanto, que el infinito de Hegel no es quizás sino la sustancia spinozista. Sin embargo, Hegel critica a Spinoza, al haber concebido su sustancia como un objeto o una cosa que contiene sin más y estáticamente modos que se identifican entre sí. Al contrario, señala Hegel, hay que concebir la sustancia como algo vivo y en movimiento, como un proceso que se desarrolla y que además se desarrolla por internas contradicciones. En este sentido, Hegel expresa muy claramente todo esto diciendo que el infinito es sujeto o también espíritu. Por tanto, algo que no solo se desarrolla y posee vida, sino que tiene como término de su devenir la plena autoconciencia de sí mismo. Pero es que también, según Hegel, el infinito se puede entender como razón. El todo, la realidad, no es sino el despliegue del espíritu. En consecuencia, el espíritu pone o crea la totalidad de la realidad. Ello implica, por supuesto, un nuevo concepto de la razón. Podemos decir que para Hegel la razón pone la totalidad de la realidad, la forma y también el contenido. En consecuencia, pues hay que decir que hay tres aspectos muy característicos del hegelianismo. En este sentido, para Hegel, en primer lugar, todo lo racional es real y todo lo real es racional. En segundo lugar, el deber ser y el ser coinciden en cada momento del proceso, el cual es un proceso necesario por ser racional. Y en tercer lugar, para Hegel, la función de la filosofía no es adelantarse a la realidad, ni decir cómo debe ser el mundo. Su papel es más sencillo y más modesto, comprender la realidad, justificarla, ponerse en paz con ella. Esta intención pues hace aparecer a Hegel como un filósofo más bien conservador y será muy criticada o especialmente criticada por Carlos Marx, por el marxismo en definitiva. También se puede comprender o entender el infinito desde la perspectiva hegeliana como conciliación de contrarios. Hegel no quiere eliminar o no quiso eliminar las contradicciones de la realidad, sino asumirlas y comprenderlas, porque para él negar el dolor sería ignorar el mundo. Incluso en Dios la muerte del Hijo permite introducir simbólicamente el momento del dolor. Además, Hegel formula una concepción dialéctica de la realidad y en ella se inspira su propio método filosófico. En cuanto a la dialéctica, es en Hegel simultáneamente una concepción o comprensión de la realidad, podríamos decir, una ontología en definitiva, pues un análisis de la realidad, y el método de la ciencia, una lógica. Y ambos aspectos son inseparables. En efecto, para Hegel, realidad y razón coinciden, o realidad y lógica también coinciden. Todo proceso real para él es dialéctico. La razón, por tanto, debe proceder también dialécticamente. En efecto, la dialéctica para Hegel puede ser entendida como ontología, como estudio de la realidad. Y al concebir la realidad dialécticamente, Hegel se muestra fiel a su época. En ese sentido,
La ciencia romántica, por ejemplo, insistía en que la naturaleza era un organismo vivo, y los románticos acentuaban el carácter trágico de la realidad. Ahí está, por ejemplo, el prerromántico Goethe hablando en su libro Fausto o comentando cuestiones prerrománticas, trágicas. Hegel, por tanto, quiso asumir esta experiencia de la negatividad y de la contradicción y hacerlo también con ideas, conceptualmente, con conceptos. Algo que ya había intentado Platón pues cuando en su obra considera el no ser como alteridad y muchos místicos como Boehme. A ello le inducía también la experiencia histórica. En este sentido, se puede precisar más diciendo que, como ontología, la dialéctica significa una concepción de la realidad como un proceso circular, en tres momentos, cuyo motor es la contradicción. Estos tres momentos del proceso dialéctico son expresados con términos muy diversos que corresponden a las expresiones de Fichte: tesis, antítesis y síntesis. Podemos decir que el paso de un momento a otro es del siguiente modo: lo que está en sí, en la inmediatez de estar en lo que es, sale de sí, se niega a sí mismo en lo otro, se aliena, se escinde, se objetiva. El tercer momento es la reconciliación de los dos momentos anteriores. Pero también la dialéctica puede entenderse como método, porque consiste en descubrir y seguir racionalmente el movimiento de la idea, de modo que la razón y la realidad expresen su verdadera coincidencia. Así es como los pensamientos se hacen fluidos, según él mismo dice, se convierten en conceptos, es decir, en lo que verdaderamente son automovimientos, círculos. Esto lo dice en su fenomenología, en el prólogo. En consecuencia, Hegel propone una nueva lógica, la lógica dialéctica, opuesta a la lógica formal aristotélica. En este orden de cosas, en la lógica de la enciclopedia, por ejemplo, desarrolla Hegel los tres momentos de esta lógica dialéctica. El primer momento es el momento abstracto o intelectual, que es obra del entendimiento, que aísla y separa las determinaciones de la realidad, de las cuales, en cuanto separadas unas de otras, son abstractas. El segundo momento es el momento dialéctico o racional negativo, que es obra de la razón y consiste en establecer las relaciones de negación o contradicción entre estas determinaciones de la realidad. Y el tercer momento es el momento especulativo o racional positivo, y es obra también de la razón, que realiza la síntesis final y obtiene un resultado, algo concreto, no abstracto, el concepto. Este momento se puede calificar como especulativo, del latín speculum, porque gracias a él el concepto refleja la realidad, que es dialéctica, como en un espejo. En cuanto a la fenomenología del espíritu, pues puede decirse que es la primera obra importante de Hegel, como ya he señalado, quizá la más importante o la que más repercusión ha tenido, y Hegel la consideró como una introducción al sistema de la filosofía. En efecto, para él la filosofía tiene como objeto lo infinito o lo absoluto, y Hegel considera, contra Schelling, que es imposible alcanzarlo inmediatamente y como de golpe, por una intuición intelectual. Al contrario, lo infinito, para Hegel, solo se alcanza al final de un laborioso y doloroso proceso. La fenomenología pretende, por tanto, conducir a la conciencia humana por ese largo camino. Ahora bien, el camino que ha de recorrer cada conciencia no es sino el mismo camino que ha recorrido el espíritu en la humanidad para llegar a la autoconciencia. La fenomenología pues posee una estructura histórica, no es una exposición sistemática en el sentido clásico. Podríamos decir que realmente es la odisea del espíritu, su regreso trágico y doloroso a su verdadera patria, después de un largo periodo de extranjería o alienación en lo otro. En este sentido, también hay que destacar que la Odisea es narrada a partir de las figuras de carácter histórico, cada una de las cuales refleja un momento de la historia de la humanidad en cuanto portadora de espíritu, y en ellas aparece la humanidad como comunidad política, religiosa o cultural. Este amplio cuadro histórico es el que se ofrece al individuo como dándole o diciéndole que este es tu destino, recórrelo. En este sentido, quizás la conciencia infeliz y la alienación son los temas de la fenomenología del espíritu
de Hegel que mayor repercusión han tenido en la filosofía posterior. En este sentido, dice Hegel que la autoconciencia requiere el reconocimiento por parte de otra autoconciencia, ya que solo gracias al otro puede llegar a ser yo. Se entabla entonces una lucha a muerte por el prestigio y el reconocimiento y no por la propiedad de la tierra. El que teme morir cede y se convierte en esclavo y trabaja para el otro, el cual es reconocido como señor. En este sentido, pues la relación entre ambos, la dialéctica del amo y el esclavo, conduce a que se vuelvan las tornas. Si el amo o ser el amo es una trampa mortal, el reconocimiento del esclavo no tiene valor alguno, porque no es un hombre libre. Además, el esclavo se interpone entre el amo y el mundo, de tal modo que el amo, que no trabaja, pierde todo contacto con la realidad. En cambio, el esclavo, según Hegel, conseguirá su libertad por medio del trabajo, si bien después de una larga evolución histórica. Así Hegel, podemos decir que es el primero que afirma el valor del trabajo para la conformación o la constitución de la esencia del hombre. Realmente hay otros muchos aspectos importantes en la filosofía de Hegel, y si hubiera que definir pues, el sistema hegeliano de una forma esquemática o resumida, pues cabe decir que hay que tener en cuenta primero la lógica, que para Hegel supone la idea en sí misma, y más que una lógica es una ontología. Se divide en doctrina del ser, doctrina de la esencia, doctrina del concepto. En segundo lugar está la filosofía de la naturaleza. La idea se hace extraña a sí misma a la naturaleza y se divide en mecánica, física, física orgánica. Y en tercer lugar está la filosofía del espíritu. La idea vuelve sobre sí misma, autoconciencia, y se divide en espíritu subjetivo, que es antropología o alma, fenomenología de espíritu, que trata de la conciencia, y psicología, que trata del espíritu. También está el espíritu objetivo para Hegel, que es el derecho abstracto, la moralidad y la eticidad, que incorpora o que incluye la familia, la sociedad civil y el Estado. Y por último el espíritu absoluto, que en el arte sería lo absoluto o es lo absoluto en la intuición sensible, en la religión es lo absoluto en la representación y en filosofía es lo absoluto en el concepto. Realmente, pues hablando también de otras cuestiones de Hegel, pues cabe hablar también de, por ejemplo, la filosofía de la historia. La historia para Hegel tiene un sentido y solo puede comprenderse teleológicamente desde el concepto de fin. Desde Hegel, en la historia, finalidad, racionalidad debe ser como idéntico a lo que eso sucede y necesidad coinciden. La historia para él discurre dialécticamente y todo lo que sucede sucede necesariamente. El pasado, en consecuencia, no es negado, sino asumido y superado. Ahora bien, para Hegel, el fin inmanente de la historia es la automanifestación o autoconciencia del espíritu. Para Hegel, solo los estados tienen realmente historia, en cuanto que son ellos los que encarnan en su espíritu del pueblo, o Volgeist, el espíritu universal, Geist, y en cada momento domina un pueblo en la historia. En cuanto a los individuos, y especialmente los héroes, como Alejandro o Napoleón, solo son medios de cuyas pasiones se vale la razón, la astucia de la razón, según Hegel, para encaminar la historia a su fin necesario. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.